Amigos, la semana pasada les mostramos dónde nos metimos en Japón. Hoy, las 4 cosas imprescindibles al llegar al aeropuerto. Y también un pequeño problema que nos ocurrió y que por suerte terminó fantástico. ¡Avanti Tokio! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Además de mostrarle dónde nos metimos en nuestro tour por Japón, los hoteles, les vamos a contar las 4 cosas imprescindibles que hay que hacer cuando se llega al aeropuerto. La primera, cambiar dinero en el mismo aeropuerto. Al revés de lo que pasa en casi todos los aeropuertos del mundo, el mejor tipo de cambio en Tokio está en el aeropuerto. Así que estimen lo que van a gastar en efectivo y cambien ya todo lo que puedan en el mismo aeropuerto. Para los latinoamericanos, lo recomendable es venir con dólares que le darán yenes. Los billetes más chicos son de 1.000 yenes, de 5.000 yenes, y después lo siguen los de 10.000 yenes. Es mucho dinero para las compras diarias mínimas cotidianas. Para que tengan una idea, en el aeropuerto 146 yenes por $1. Acá en el centro 130, 131. Y atención, latinoamericanos, lo que más les conviene traer es dólar estadounidense. Traigan un monedero, porque los van a llenar a monedas en cualquier cambio de un refresco, un wrap, cualquier cosa, porque los valores inferiores a 1.000 yenes solo circulan en monedas. El segundo punto, también imprescindible, comprar la tarjeta Suica, que es la que permite movilidad en todo el transporte urbano de Tokio. La tarjeta Suica se compra y se carga todo junto en el mismo momento en las máquinas expendedoras que están en el lobby de arribos en el aeropuerto. Con pequeñas excepciones, la tarjeta Suica sirve para moverse en todo el transporte público de todas las ciudades de Japón, por lo menos de todas las grandes, Nagoya, Osaka, Kioto, Hiroshima, Takayama, etc. En todas funciona perfectamente. Andrea pasa su Suica, yo paso la mía. Se tiene que pasar al ingresar a la estación y luego al salir. Es ahí donde realmente, cuando uno sale de la estación, donde se cobra el precio, porque varía en función de la distancia viajada. El tercer punto, muy importante, aquellos que tengan celulares que permitan comprar la eSIM, por supuesto, ya vienen con ella cargada. Los que, como nosotros, tenemos que comprar la SIM física, hay un montón de kioscos que venden de muchas marcas. Después les voy a contar la que nosotros compramos. Pero tuvimos un pequeño problema, por ser un poquito tontos. Esta marca, para que se activara, necesitaba que se introdujeran manualmente determinados parámetros en el móvil, en el celular. No nos dimos cuenta de eso. Como habíamos activado la Wi-Fi del aeropuerto, que es gratuita, vimos que funcionaba el GPS y por lo tanto dijimos, ok, pronta la tarjeta SIM. Salimos rumbo a la estación del monorail que nos llevaba luego a combinar con el metro. Y es así que cuando llegamos a la estación del monorail nos dimos cuenta que no teníamos GPS porque no funcionaba la tarjeta SIM. Como yo había estudiado la forma en que había que trasladarse desde el aeropuerto hasta el centro en nuestro hotel, igual decidimos arrancar viaje. Cuando salimos de la estación Kanda, rumbo al hotel, yo tenía una idea, pero sin GPS estábamos totalmente perdidos. Una señora de aproximadamente 60 años de edad nos vio y nos preguntó enseguida, en un inglés rudimentario, pero que nos entendimos perfecto, ¿qué necesitan? Y comenzó a caminar las 5 cuadras con nosotros, nos llevó hasta la puerta del hotel. Gracias, Tokio, por este recibimiento tan espontáneo. Hablan muy bien de su gente. SIM card. En este caso nosotros compramos, como dice, 7 gigas de datos durante 21 días a la empresa B-Mobile. Y el cuarto consejo, que es muy importante también, nosotros vamos a estar 18 noches dando vueltas por Japón. Compramos un pase libre para trenes bala y trenes regionales para 14 días. A nosotros nos va a convenir porque se ahorra mucho y sobre todo tiempo, que ya pueden inclusive comprando el JR Pass el primer día
sacar todos los boletos de todos los trenes a las horas que ustedes deseen, tren bala, regionales y algunos locales. Como lo pensamos usar, ya que vamos a recorrer mínimo 5 grandes ciudades, nos sale en cuenta JR Pass. El JR Pass se puede comprar online perfectamente en el sitio web oficial de los trenes de Japón o en revendedores autorizados. Se puede comprar con hasta 2 meses de anticipación a la fecha de inicio de uso. Se puede retirar al llegar al aeropuerto. Asimismo, una vez comprado, aunque no se tenga todavía en la mano, ya se pueden reservar los días y horarios del tren a utilizar e incluso el número de asiento elegido. A pesar de que es un pase libre por 7, 14 o 21 días, igualmente se deben reservar los trenes en que uno desee viajar. Y ahora sí, ahora estamos listos para empezar a ver en nuestros próximos videos las ciudades de Japón que visitamos. Para que vayan haciendo boca, ahora les dejamos esta serie de fotografías que muestran algunos de los lugares que visitamos, algunos de ellos muy bonitos, con unos paisajes excelentes o muy trágicos, como algunos otros que también verán en nuestros próximos videos. ¡Hey! ¡Yo! No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.